Bueno, pues empezamos ya a grabar. Bueno, pues estamos aquí con Andrés Caramés, el filósofo libertario antiestado, que tiene un canal muy grande y muy interesante, que os recomiendo, por supuesto, que lo sigáis. Y sé que muchos seguidores de mi canal, pues probablemente no te conocen, aunque yo te he mencionado en mi canal alguna vez, pero a partir de hoy te van a conocer y te van a seguir. Entonces, bueno, vamos a hablar de la filosofía libertaria, del Estado, de los problemas que tiene, que nos crea el Estado a los ciudadanos, de las libertades que nos quita, y todo desde el punto de vista y como el nexo común de Bitcoin como dinero libre. Entonces, primero, cuéntanos un poco, Andrés, un poquito quién eres, tu filosofía, así, una introducción para que la gente te conozca. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Sí, a ver, yo hace más o menos un año y medio que me encontraba así en una especie de cambio vital grande. Estaba a caballo entre dos países, entre Reino Unido y España. Estaba a caballo entre mi antigua labor como profesor, yo profesor de música. El primer grado que estudié fue en música, en composición, entonces ejercí como profesor de teoría musical y armonía, composición, etcétera, durante unos años. Estaba a caballo entre eso y nuevos trabajos que había adquirido allí en Reino Unido, que tenía más que ver con el cine y cosas así que la gente normalmente cuando le comento no se espera. Y entonces, pues en medio de todo eso, en un tiempo de espera que yo tenía en Reino Unido, esperando a que mi pareja le diese un visado para poder regresar a España, pues dije, voy a probar a hacer esto de vídeos y sacar ahí ideas y todo esto, ¿no? Mi mejor amigo, que se llama René, que mucha gente lo conocerá, es una persona conocida aquí en España, bueno, en Latinoamérica también. Él lleva muchos años haciendo contenido y siempre pues me insistió en la posibilidad esta, ¿no? De salir ahí fuera, de trasladar esta serie de ideas y tal. Me decía, venga, que a ti se te da bien hablar y tienes cosas que contar, ¿por qué no lo intentas y tal? Entonces, pues bueno, eso fue un poquito la situación esa. Y el hecho de que él me llevase tiempo insistiendo, pues combinados hicieron que probase. Y la verdad es que los primeros vídeos empezaron a funcionar muy bien y eso ya, pues digamos, fue lo que me animó definitivamente a dedicarle cada vez más tiempo y más recursos hasta que, pues ya, digamos, recientemente empecé a encontrarme ya un poco más cómodo, digamos, viviendo en esta especie de ecosistema. Yo hice un salto al vacío bastante grande, en el sentido de que me puse a vivir de ahorros, básicamente, me lancé al vacío para esto. Era una cosa muy difícil, además, también, toda esta cuestión de la monetización y de conseguir medios, tal y como funcionan las cosas hoy en día, y estando en un nicho, digamos, tan poco fácil de monetizar como es el de la filosofía, la sociología y cosas de estas, ¿no? Pues digo, es difícil, pero lo vamos a intentar igualmente. Quiero decir que sería mucho más fácil, quizás, pues si me dedicase al fitness o a cosas así más, de contenido como un poco más generalista, ¿no? Más abierto. Pero bueno, lo intentamos igual y pues por suerte, con mucho esmero y trabajo y tal, pues hemos conseguido llegar a muchas personas, lo cual te ofrece ciertas oportunidades así, pues publicitarias y cosas de ese estilo que te pueden ir financiando. Y aquí estamos, un añito y medio después, más o menos, pues intentando dar un poco la batalla y trasladar esta serie de ideas y muy feliz, porque la verdad es que siempre soñé con tener la posibilidad de, digamos, de labrar mi propio entorno y tener mis propios foros donde poder comentar estas ideas, conocer a gente con la cual intercambiar opiniones. Estoy conociendo a gente maravillosa, me invitan a muchos sitios, doy conferencias, etcétera. Entonces, pues nada, muy contento con estas oportunidades que me va dando la vida. Estupendo. Pues sí, yo diría que has encontrado un nicho muy bueno y además es un nicho que sorprendentemente está teniendo mucho éxito. Tienes miles y miles de seguidores, me parece que 35.000 o por ahí. Y mm, para alguien que habla de filosofía en español, me parece que tiene muchísimo mérito, ¿no? Y es muy Es- importante las ideas que tú divulgas, porque nadie las divulga y todos vamos ahí a la dopamina y a lo superficial. Y tus ideas son muy profundas, se nota que eres muy culto, has leído muchísimo eh, y desarrollan las ideas hasta la profundidad. Y eso es, creo que es muy Gracias. necesario. Bueno, entonces vamos a hablar de los temas que a ti te gustan, ¿no? ¿El Estado es nuestro enemigo o no es nuestro enemigo? Eh, a ver, a veces cuando tratamos de definir las cosas o las nombramos para, para poder saber bien efectivamente a qué nos enfrentamos, si nos estamos enfrentando a algo, etcétera, muchas veces caemos en sobresimplificaciones y a la Mm, gente le gusta mucho, como sabes, la gente le gusta mucho las dicotomías, de tal manera que
Pues por eso funcionan también muchas veces las estrategias políticas de, pues, del que si el hombre de paja, que si toda esta cuestión. Esto que comento siempre yo de las falsas dicotomías, ¿no? Es Sí. o con nosotros o contra nosotros, es o A o B, o blanco o negro. Entonces, a veces al hablar de un organismo, digamos, una entidad como el Estado, como nuestro enemigo. Pareciera como si todos los problemas que tenemos en nuestra vida pudiesen proceder de él, y eso creo que tampoco es bueno verlo de ese modo, porque entonces estaríamos creando una especie como de dogma, casi una especie de religión, a partir del cual empezamos a culpar de todo lo malo que nos pasa a esa institución. Yo creo que eso Correcto. tampoco es útil. Yo creo que precisamente, una de las cosas que más menciono es que es importante la responsabilidad, la autonomía, la asunción de responsabilidades por parte de la gente, y habrá muchas cosas malas que te pasen, por ejemplo, incluso a nivel negocio, a nivel economía casera o lo que sea, que no sean culpa solo de que te extraigan rentas por la fuerza o de que te cobren impuestos, etcétera. Que seguro que no colabora, seguro que hace menos eficiente tu negocio, seguro que te genera problemas, pero no van a ser esos todos los problemas. Tendrás otros problemas también y algunas cosas malas habrás hecho. Entonces, a veces creo que podemos caer en ese reduccionismo también, y no es lo ideal. Ahora, lógicamente sí que, digamos, si bien lo consideremos o no nuestro enemigo, nosotros sí, en cierto modo, creo que deberíamos enfrentarnos a él. Ahora la cuestión está, que esto es un tema interesantísimo, en cómo hacer eso y cuáles son las maneras óptimas de enfrentarlo. Sí. Hablando del Estado, ya que estamos aquí, em, ¿tú te has planteado alguna vez irte a otro país que sea más libertario o que te ofrezca más garantías de libertad y desarrollo? ¿O no? Eh, sí, esa idea ha estado encima de la mesa. De hecho, lo hice. Hubo un tiempo que estuve en Reino Unido. Pero cuando alguien como yo, o cualquier persona en general, se plantea la cuestión esta de irse de un territorio a otro, o de un territorio, digamos, em, gobernado por determinado estado a otro territorio gobernado por otro estado, muchas veces lo que nos encontramos es con una diferencia, no de sustancia, sino de grado, digamos. O sea, es un grado distinto de intervención. Es decir, quizás si me voy a algún cantón suizo, pues puede que haya ciertas cuotas de libertad mayores, ciertas cuotas de libertad económica al menos mayores, o si me voy no lo sé, a Liechtenstein, o si me voy a Singapur o lo que sea, pero quizás haya otros elementos que uno deje atrás, ¿no? Entonces, aquí está siempre el problema este de que, pues, no todo es el dinero, no todo es cuánto te quedas, no todo. Y con eso juegan también las élites políticas, ellos lo saben también. Tiene en algunos aspectos cosas tan buenas, eh, las distintas zonas de lo que hoy en día llamamos España para vivir, ¿no? A nivel de personas, a nivel comunitario, de clima, de gastronomía, de todo esto, Mm. que también, digamos, baquetean un poquito con eso, sabiendo que pueden apretar un poquito más las tuercas a la gente antes de que escape en, en, en estampida, ¿no? Antiguamente se decía, bueno, en general se sigue diciendo, pero antiguamente en los entornos más fraccionados, como digamos, eh, un fraccionamiento político mayor, como el que se daba, por ejemplo, en lo que hoy en día conocemos como Alemania, ¿no? En la Edad Media, donde había cientos de principados, pues las fluctuaciones políticas o legislativas que pudiese haber en un sitio o en otro, que uno de esos principados se convirtiese en más opresivo, lo que podía implicar es que la gente votase con los pies, ¿no? Esto que se dice de votar con los pies. Es decir, bueno, como estoy relativamente cerca de otra unidad política donde me oprimirían menos, entre comillas, no me cuesta nada. Tiene costes, lógicamente, pero puedes hacer tú, digamos, un cálculo de, bueno, me merece la pena mudarme con mi familia hasta otro sitio a cambio de que no me machaquen tanto o que no me repriman religiosamente, lo que sea. Y hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Ojo, que no, ya digo, no todo es la parte económica. Hay una parte también cultural. Uno a lo mejor se puede ir a sitios como antes mencioné Singapur, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos sitios en el mundo hoy en día donde por ser monarquías o por ser regímenes supuestamente totalitarios, etcétera, puede haber una suerte de libertades políticas de las cuales no dispongamos, pero que a cambio nos ofrezca ventajas de carácter económico, ¿no? O el típico ejemplo de los Emiratos, ¿no? En Dubái y Mm. todos estos distintos sitios. Vale, hay una especie como de gobierno de unas familias muy poderosas, ligadas a toda la cuestión bueno, pues de los poderes locales de allí, que tienen que ver con el petróleo, con toda esta cuestión. Habrá cosas políticas que no puedas hacer, habrá cosas religiosas o de despliegue incluso a nivel personal en público que no puedes hacer, pero a cambio, pues a lo mejor pagas un 1% o no pagas nada, ¿no? Entonces, pues uno tiene que ver en qué fase está, etcétera. Yo tengo personas en mi entorno que saben que se han ido para allí, para Dubái, durante una serie de años,
para ahorrarse lo que tendrían que haberle dado por la fuerza al Estado durante una serie de años, y con esa ventaja comparativa que tienen con respecto a la gente que se ha quedado, cuando regresen con ese capital que han podido acumular, seguramente tengan un modo de vida mejor que aquel que hubiesen tenido si se hubiesen quedado aquí digamos, es como asegurarse tener un 40% más de ingresos, entre comillas, cada Claro. año. Al final, si lo ves de esa manera, te ofrece una ventaja muy grande para luego quizás regresar a España y montar un negocio, pero ya con esa ventaja que le han tenido el poder desarrollarlo de esa manera. Entonces es una cuestión estratégica, básicamente estratégica. Está sobre la mesa. Yo, por suerte o por desgracia, no estoy todavía en la tesitura de tener que preocuparme demasiado por lo que me quitan, que ya sé que es mucho y es terrible, pero digamos que como tampoco me estoy haciendo de oro ni tengo una facturación tan alta, pues digamos que esa especie como de rabia que te puede dar, o esa especie de preocupación inmensa por todo el dinero que estás dejando de ganar, en cierto modo, no me acucia tanto, y digamos que puedo seguir poniendo toda la energía en esta cuestión de la divulgación y tal. Pero llegará seguramente un momento en el cual haya que volver a cuestionarse esto, porque sí hay veces que se vuelve asfixiante, ciertamente asfixiante, pues para los autónomos y todo esto, ya sabes cómo Sí. está la cosa. Sí, no me refería solo al tema económico y de impuestos, que también, sino también a que hay países donde parece que hay más libertades, que están más cerca del ideal libertario que Europa. Yo, por ejemplo, yo soy bastante pesimista con Europa, la deriva que está llevando Europa, como la llamamos en mi canal, la Unión Soviética Europea. ¿M? Ujú. Y yo metería ahí también Inglaterra, porque Inglaterra, tuvo la oportunidad de salirse, al final la ha cagado y ha hecho lo mismo. O sea, em, de las zonas del mundo que soy más pesimista es en Europa, que es en la que estoy. Entonces, muchos bitcoins están por temas económicos, pero también por otros temas, por temas de Ujú. libertad, de emprendimiento y demás, y de filosofía. Están mirando hacia otras latitudes como Sudamérica, como Asia y otros sitios. Y sí, Dubái también, pero a mí personalmente Dubái nunca la he considerado. Entonces, bueno. Ujú. Y han mencionado antes el tema de en Europa antes no había países, ¿no? No había estados, había citadelas, ¿no? Eso también es un tema que lo menciona Álvaro de María en su libro La filosofía de Bitcoin, y Ujú. que un poco compartimos casi todos los bitcoins de que éramos más libres cuando vivíamos en citadelas, porque no había un estado opresor con un gran ejército y un gran poder coercitivo que ejercía una fuerza muy fuerte, muy potente sobre el ciudadano. Y como dices tú, podías votar con los pies, e irte de Milán a Venecia o de Venecia a Londres o lo que fuera, ¿no? Entonces, Eso es. ¿tú crees que sería posible un mundo que tienda de nuevo a las citadelas o eso ya es cosa del pasado? Sería, sería lo ideal desde mi punto de vista. Para mí, uno de los grandes problemas, si no el gran problema a nivel político en general, es eh, lo mal que se entiende o lo poco que se habla de la cuestión de la descentralización. La descentralización es crucial, pero ya no solo en Bitcoin o tecnologías de este estilo, o para el dinero en general, o a nivel de eso, de cuotas de poder. O sea, a nivel de, digamos, de lo que es el problema de la escala en política, es fundamental. Es decir, eh, las ventajas de, las ventajas de más unidades políticas más pequeñas, eh, las ventajas son innumerables, o sea, es tremendo. O sea, para empezar, la competencia. Tú si tienes 20 unidades políticas, digamos, ensayando modos distintos de organización, distintas economías, que si división del trabajo, que si nuevas legislaciones, bla, bla, y cada una hace las suyas, y las otras pueden copiar a ver qué es lo que está funcionando mejor, funcionará mejor que si solo hay dos, y solo hay una especie como de feedback de una a la otra. Ya no digamos si hay solo una. Si hay solo una, pues se hace una ley, se prueba una normativa, se hace una cosa, y no hay nada con lo cual compararlo. Ese es el problema de la centralización, es el problema del poder centralizado. Entonces, que haya más unidades políticas, eso es una de las cosas que genera. La otra es que al haber más, por lógica, está más dividido, está más fraccionado, por lo tanto, cada una de esas unidades políticas está más cerca de otra, de tal manera que la gente que viva dentro de esa unidad política tendrá, digamos, menos pérdidas o un diferencial, digamos, de coste de oportunidad menor si tiene que irse a otra o si tiene que huir porque lo persigan o porque le pongan leyes demasiado fuertes, etcétera. Pero luego por otra cosa que es fundamental y que lo mencionabas un poco por encima, que es que en unidades políticas más pequeñas uno está mucho más cerca de aquellos que detentan el poder. El ejemplo extremo que pongo siempre, por crear una imagen mental, es la de un alcalde, ¿no? Un alcalde de una pequeña villa es una persona que sí tiene cierto poder en aquellos sitios y puede quizás
a través de regulación y de normativas, forzarte a pagarle una serie de tributos mensual o anualmente para, no sé, por la basura o para lo que fuese, pero al menos tú a esa persona la ves por la calle. Y sabes probablemente dónde viva, porque vivís en el mismo pueblo. Y la gente habla de él y conoces a su familia y sabes por dónde va, sabes qué coche tiene, sabes todo eso. Entonces, esto que parece así un poquito como macarra, como si estuviese amenazándolo, es muy bueno. Es muy bueno porque esa persona que en principio tiene un poder que ningún otro tiene allí en ese pueblo, de pronto tiene que tener cuidado con no ser demasiado... con no ser demasiado déspota y con no hacer cosas que molesten demasiado a la gente. Porque si lo hace, llegará alguien por la calle, que podría ser yo perfectamente, o tú, y lo cogerá así un poquito por el hombro y le dirá, ¿qué, compañero? Entonces dices que nos vas a subir otro 5%, explícame por qué vas a hacer eso y tal. Entonces ya el tío a lo mejor ya dice, bueno, a ver, que me estoy poniendo a la gente un poquito en contra, me van a quemar. Entonces, lo que es la fiscalización del poder político, cuanto más cerca es más fácil de hacer. Y esto es un problema muy grave porque en el entorno, al menos en el entorno español, una cosa que ha ocurrido muy grave es que se ha producido una especie de inversión ideológica a partir de la cual digamos, las tradicionales clasificaciones de izquierda y derecha se han invertido en cierto modo, de tal manera que la derecha en España es jacobina, tiene una especie como de centralismo muy fuerte, del cual le cuesta mucho deshacerse. Es decir, que tanto la izquierda, por tradición, desde el propio origen de la izquierda, por el jacobinismo, son centralistas porque quieren un gobierno fuerte que controle la población, que redistribuya, etcétera, y la derecha también es jacobina porque quiere una España unida, todo Madrid, que no haya secesionismo ni fragmentación política, que no rompan España y toda esta cuestión. Entonces no hay dónde rascar. Es decir, es gente que tiene una pretensión, digamos, eso, centralista, de un poder, digamos, unificado, amplio. Algunos pueden a lo mejor querer, bueno, bajar un poquito cuánto afecta ese poder a los distintos territorios, bajar un poquito los impuestos, lo que sea, pero la cuestión de la unidad política ahí no se cuestiona en ningún momento. Y hay que entender que del mismo modo que a algunos de esos grupos políticos les molesta que llegue a Europa y les diga lo que tienen que hacer, tienen que entender que eso mismo es lo que ocurre, le ocurre a un asturiano cuando le dicen desde Madrid lo que tiene que hacer. O sea, que te diga von der Leyen a Madrid lo que tiene que hacer es lo mismo que le diga al Madrid a un asturiano o a un tal lo que tiene que hacer. Entonces, digamos, em, casi por un ejercicio de reducción al absurdo, llevándolo al límite, uno tiene que darse cuenta de que el control, cuanto más lejos, más lejos esté la persona que ejerza ese poder o ese control, más desligado está de los problemas locales y de las realidades locales, de las cosas que ocurren en aquellos sitios. Por eso la fragmentación política, la descentralización del poder político en general, puede ayudar a que ese poder político sea menos intenso y menos coercitivo. Básicamente porque tendrá a la gente cerca y tendrán, digamos, miedo de que la gente les cante las 40. Claro, cuando una norma te llega de 500, 600 kilómetros de distancia, pues la persona que hace esas regulaciones, como el madrileño en una oficina con aire acondicionado que le está diciendo al granjero gallego lo que tiene que hacer. Eso es inaceptable, totalmente inaceptable. Y eso hay que llevarlo a todo. La cuestión esta de la descentralización para mí es fundamental. Sí, sí, eso me recuerda a algo que decía Taleb, creo que lo has mencionado una vez tú también. Taleb dice que con su familia es comunista, con sus amigos es socialista, es demócrata en su pueblo, es liberal a nivel Estado y a nivel federal es libertario. Entonces, cuanto más distancia hay, menos confianza tienes en el líder porque está mucho más alejado del pueblo. Entonces tienes que tener mucho más cuidado porque alguien lanzando órdenes, emitiendo leyes burocráticas desde Bruselas, le puede hacer mucho daño a ese campesino gallego que se está ganando la vida y ya bastante le están tocando a las narices, ¿no? Entonces, Eso es. Y es muy buen enfoque porque además, con la cuestión esta de la escala, se puede ligar también con el ámbito de lo que es la democracia. Ayer me hablaba un chico por Instagram para preguntarme, oye, ¿qué opinas de la democracia directa, de los distintos tal? Y a mí cada vez que me hablan de democracia directa, de modificaciones que se puedan hacer al sistema legislativo actual, contrapesos y cosas de estas, yo digo, no, es que hay que ir mucho más a la raíz. No es cuestión de cómo se elige, si es democrático, si no. Es que la democracia hay muchas cosas para las cuales no vale. Pero cuando tú dices que la democracia no vale, la gente dice, ah, entonces quieres un sistema totalitario y dictadura. Y digo, no, no, ni uno ni el uno ni lo otro. Me explico. Hay cosas que no se votan. Yo no tengo por qué dejar en manos de las masas el hecho de que voten si yo puedo tener este bigote o no.
Si se puede hacer una ley para prohibirme a mí llevar un bigote. Lo digo porque hay países donde se prohíbe llevar determinado corte de pelo o determinadas indumentarias. Hay países donde se obliga a la gente a llevar una indumentaria o un burka o lo que sea. Hay países donde se obliga o se prohíbe decir ciertas cosas. Entonces, ¿hasta dónde llega aquello que se puede votar? Porque en muchos de esos sitios esas cosas se eligen democráticamente. Ha habido cosas muy represivas históricamente que se han elegido de manera democrática. Y hay cosas que, la mayor parte de las cosas, de hecho, creo que no se deben votar. No hay nada que votar. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me parece bien votar si estoy con 8 amigos en casa. ¿A qué juego de mesa vamos a jugar esa noche para tomar unas cervezas y tal? Me parece bien votar en un grupo de amigos si pedimos comida china, comida japonesa, si pedimos una pizza o lo que sea. Está bien votar eso porque no tiene grandes repercusiones, es sencillamente una cuestión de preferencias. Está bien. Pero no vamos a votar millones de personas a ver con cuánto dinero al año se pueden quedar otros millones de personas que ni siquiera conocemos. Eso es totalmente absurdo. O sea, la democracia de masas no tiene ningún sentido. Es una agregación de algo que es inagregable, que son las preferencias de millones de personas. Por tanto, efectivamente, uno en su casa, pues la nevera es de todos, coged lo que queráis, para tus hijos, para tu mujer, lo que sea. Claro, es un entorno, sí, es un entorno comunista, son cosas que están en común. Oye, el mando de la tele, pues hay uno, pero vale, pues dirígelo tú, pero vamos a acordar más o menos qué vemos y tal. Está bien, porque es un ámbito controlado, es un ámbito reducido. Eso no se puede hacer en un estado de 40 millones de personas, 50 Mm. millones de personas. No tiene ningún sentido. Por eso la cuestión de la escala es tan importante. Y de hecho, los grandes problemas históricos, incluso a nivel guerras, etcétera, han venido a partir de convencer a la gente de que ellos pertenecen a una unidad política de millones de personas. Eso es totalmente falso. Como digo siempre, un poco para provocar, tú no vives en España. Tú vives en un sitio concreto, de una región concreta, de un entorno o una comunidad concreta que políticamente te han dicho que forma parte de una unidad que se llama España. Nadie conoce toda España, nadie ha visto toda España, ni todos los valles, ni todos los ríos, ni todo, nada. Eso es una especie de mapa, una imagen mental que tenemos, pero no vivimos ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que se proyecta mentalmente cuando se refiere uno a una unidad política tan grande es, vale, entonces, si yo vivo en un pequeño pueblo, de una pequeña región, de una pequeña provincia, de una pequeña comunidad, de algo que se llama España, entonces, ¿qué es lo que nos une? El gobierno. Claro, para eso se hace. Se proyectan unidades políticas muy grandes cuyo único vínculo es el poder político. A todos nos une que estamos bajo el mando del presidente de turno, el que sea, ¿no? Y de todo lo que es el aparato burocrático, etcétera. Eso es lo que nos une. Pero tú no vives ahí. Tú vives en una zona muy concreta, en un barrio concreto, o en un pueblo, una villa, o lo que sea. Ya más allá del número de Dunbar y de que estemos preparados teóricamente para solo interactuar con 150 personas, no sé qué, toda esta cuestión, ¿no? Pero más allá de eso, nuestra realidad es esa, de que tenemos un puñado de amigos, un puñado de familiares, interactuamos con ellos y tal, y de vez en cuando pues, nos metemos en un metro rodeados de miles de personas. Precisamente por eso nos genera también ansiedad y problemas, etcétera, porque no estamos acostumbrados a lidiar con toda esa gente. Ya no digamos tomar decisiones, ¿no?, colectivas que vayan a afectar a todos esos millones de personas que ni siquiera conoces. Es que es muy arrogante incluso pretender que se puede elegir bien para todas esas personas. Vas a fallar seguro. O sea, en esa especie de estimación vas a fallar 100%. Sí, estoy de acuerdo contigo en que a veces la democracia se convierte en una dictadura de la mayoría, ¿no? Y cuando hay una mayoría puede oprimir a la minoría de forma democrática porque han votado, tienen más votos, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, vamos a seguir avanzando un poco. El tema del dinero. ¿Cómo ves tú el dinero fiat, el dinero, el dólar, el euro? ¿Es un mal necesario? ¿Es una herramienta que puede ser útil? ¿Es un sistema que funciona regular o bien? ¿Cómo ves tú la relación que hay entre Estado Mm. y dinero fiat? Porque ya sabes que los políticos son los que emiten la moneda y la emiten a placer, sin ningún respaldo y- y creando inflación, además. Pues mira, del mismo modo que hay una correlación entre el Estado y la guerra, y digamos, la conquista y la guerra en general, en palabras de Randolph Bourne, ¿no? Randolph Bourne dice, la guerra es la salud del Estado. El Estado nace de la guerra y la guerra nace del Estado. No hay guerra realmente si no hay Estado. Si no hay Estado y hay un conflicto o alguien se pelea, será una pelea de barrio, será una pelea, unas fiestas de pueblo. Aquello que llamamos guerra normalmente implica un poder político previo, más o menos centralizado, ¿no? ¿Qué ocurre? Del mismo modo que hay una correlación entre el Estado y la guerra, cuando las guerras, digamos, los conflictos bélicos se
se reducen un poco o dejan de ser tan prevalentes, buscan nuevos formatos de guerra, ¿no? Toda esta cuestión de la guerra contra la pobreza, la guerra contra las drogas, la guerra contra la desigualdad, la guerra contra... es un lenguaje bélico que utilizan las élites políticas para que para que la gente siga, digamos, aceptando medidas que de otro modo, si no estuviesen en un estado de excepción, si no hubiese una guerra contra algo, no aceptarían. Entonces, la guerra contra las drogas, por lo tanto, me vais a permitir que gaste más en, no sé, medios para acabar con esa. La guerra contra la pobreza, entonces me vais a permitir que os suba los impuestos para hacer no sé qué, no sé cuánto. El lenguaje bélico. Vale, la guerra del Estado tiene una correlación directa clarísima desde el propio origen de los propios estados. Todo lo que es la teoría predatoria del Estado y toda esta cuestión. Margaret Levy, Robert Carneiro, todos estos autores. Vale, pero también pasa lo mismo con la cuestión del dinero y con el dinero fiat, me refiero, sobre todo. Estados Unidos, si no me equivoco, sale del patrón oro, entre otras cosas, por el desastre económico que suponía para ellos toda la cuestión de la guerra de Vietnam. 1971, salida del patrón oro y una especie de efecto que acabará repercutiendo en otras naciones que eh, eh, ya no solo por el famoso privilegio exorbitante del dólar como moneda de reserva en distintos estados, etcétera, sino por pura imitación, en cierto sentido, se estima que lo normal va a ser a partir de ahora que las monedas sean monedas de confianza, es decir, monedas cuyo respaldo o solidez está basada en la capacidad futura que se asume que esos estados tendrán de cobrar impuestos. Eso es la confianza. La confianza en un estado es un estado que no va a quebrar porque siempre podrá seguir cobrando impuestos a la gente o, en su defecto, imprimiendo dinero, que si quieres luego vamos ahí también, que es la cuestión de la inflación, poder seguir imprimiendo dinero o cobrando impuestos, que son cosas no son iguales, pero son parecidas y tienen efectos similares. Entonces, ese estado, como dicen algunos de estas nuevas políticas de economías monetarias, el Estado nunca puede quebrar porque siempre podrá imprimir más dinero, ¿no? Y tal. Bueno, es una especie como ya de fantasía tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? Salida de la guerra de Vietnam, salida del patrón oro, paso a las monedas de confianza. Una cosa que ocurre con esto es que de pronto encuentran una justificación muy grande para baquetear con la moneda arriba y abajo como quieran. Imprimir más, desligarla del Producto Interior Bruto, depreciarla para mejorar exportaciones, o sea, toda esta cuestión, ¿no? Que empiezan digamos, a jugar a ser Dios con la economía, privilegiando, lógicamente, o intentando privilegiar a sus poblaciones. ¿Qué ocurre? Que para generar esos privilegios muchas veces lo que se ha utilizado y lo que se utiliza es el ejército y se crean guerras y conflictos bélicos alrededor de todo el mundo, se generan conflictos donde no los había para precisamente pues, generar este tipo de, digamos, de distorsiones y de privilegios. Cosas que tienen que ver, ya sabéis, pues con el petróleo, con tierras raras, con cositas de estas, que ha habido muchas veces, o incluso con afectar a regímenes de otros países, desestabilizarlos, pues por cuestiones políticas que a ti te puedan beneficiar. Pero digamos que una vez más son los políticos intentando mover los hilos de tal manera que, que puedan arrimar el asco a su sardina. Pero ya no solo eso, sino que hay que entender que ese salir del patrón oro, ese poder crear dinero de la nada, tiene tantas repercusiones negativas para la gente que han tenido que contratar a los mejores intelectuales para que le expliquen a la gente que no hay ningún problema porque haya un poco de inflación permanentemente, no hay ningún problema porque se pueda imprimir dinero, no hay ningún problema porque estén endeudados un 263%, creo que es que está endeudado Japón ahora mismo. No, no es un problema mientras la cosa siga para adelante y siga creciendo, etc. Pero claro, luego la gente se pregunta por qué hay desigualdades, porque hay gente que tiene trillones y hay gente que no tiene nada y tal. Entonces ahí es donde intento apelar también un poco a esos otros sectores, quizás pues más de tradición más izquierdista o más progresista, para decirles, compañeros y compañeras, atención, que las cosas que os preocupan de desigualdades, de que haya multimillonarios y todo esto, también tienen un origen con esta cuestión monetaria y estatal. Que a vosotros también os concierne esto, que parece que siempre queréis que las soluciones vengan por parte del Estado y el Estado es el problema en esta circunstancia también. Por ahí vamos. Efectivamente. Nosotros desde la mayoría de los bitcoins tenemos un consenso de que si existiese un patrón Bitcoin no habría guerras. De hecho, el fiat se creó para financiar la Primera Guerra Mundial y luego se volvieron al patrón oro y lo volvieron a romper para financiar la Segunda Guerra Mundial porque es muy difícil mantener una guerra de esas magnitudes con oro. Porque el oro tienes el que tienes y no te puedes endeudar en oro. Pero el dinero fiat, como tienes en la máquina de la impresora y puedes apretar el botoncito,
puedes endeudarte de forma ilimitada y que paguen después generaciones venideras que tú ya estarás muerto. Entonces, la inflación para nosotros es un mecanismo de extracción de riqueza de los pobres hacia los ricos. El que se beneficia de la inflación, el que tiene activos. Y a través del efecto Cantillón y tal. Exactamente, efecto Cantillón. No, y que antiguamente, cuando había guerras, la mayor parte de las guerras en el mundo eran guerras entre reyes o entre príncipes o entre condes, lo que fuese y tal, pero esas guerras entre reyes eran pagadas por esos reyes a mercenarios normalmente. De hecho, sabemos pues, por el Cid y con monedas de oro y plata. Con oro y plata, lo pagan ellos de su bolsillo, esperando ganar y conquistar, digamos, al rebaño del cual era dueño aquel otro rey para poder extraer rentas a aquellos. Pero una especie casi de inversión. Diga, a ver si consigo conquistar a las ovejas de aquel otro rey para que luego me salga a cuenta. Ahora, tú tienes una cantidad limitada de oro que le puedes pagar a una serie de mercenarios, le puedes hacer si acaso promesas de que si ganamos vamos a conquistar y todo esto. Tal. Pero eso llega mucho más tarde. En principio, ponían ellos de su bolsillo, bueno, de lo que extraían a la gente, pero que muchas veces no superaba el 10%, pero pagaban ellos, tenía un límite lo que podían ellos dedicar a eso. Pero es que hoy en día técnicamente no hay ningún límite. Podrían seguir imprimiendo dinero para financiar esas guerras, etcétera. Y lo que la gente no suele entender, y tú lo has mencionado otra vez hace un momento, la cuestión esta del efecto Cantillón también quiere decir que los entornos o los ámbitos desde los cuales se inyecta ese nuevo dinero son unos entornos muy específicos que tienen que ver con bancos, que tienen que ver con empresarios, que tienen que ver con grandes corporaciones, tienen que ver con el gobierno, etcétera, y que para el momento en el que ese dinero permea a través de las distintas grietas de la sociedad hasta llegar a la gente de abajo, los que somos más humildes, estamos ya utilizando ese dinero con los precios nuevos, los precios ya inflados, pues que los de arriba, los del gobierno, sus amigos, la gente cercana, ellos han comprado a precio antiguo. Por tanto, es una especie de privilegio que lo que les hace es despuntar cada vez más. Es como si estuviesen jugando con las cartas marcadas. El señoreaje. Exactamente. Eso es lo que genera estas distorsiones. Por lo tanto, es muy injusto. Pues que es muy injusto, sobre todo con los de abajo. Entonces, claro, hay como esta retórica siempre de cuando uno se enfrenta a la intervención estatal, la gente asumir que lo que quieres es como más libertad para esas empresas grandes que no sé qué, dicen, mira, los pobres que están como pobres defendiendo a millonarios. Y digo, no, si es que los millonarios son los primeros en caer. O sea, los multimillonarios y las grandes corporaciones y los grandes nombres son los primeros en caer. Y por supuesto, la aproximación bélica que decías tú antes, todas esas guerras y tal, ¿con qué van a pagar todo eso? ¿Cómo van a convencer a la gente de que ponga de su bolsillo más para, como decían esto, ¿cómo se llama esto? Sacrificio bélico, ¿no? Esfuerzo bélico, que me da mucha rabia esa expresión, ¿no? Este país tiene que hacer un esfuerzo bélico, es decir, tenemos que poner un poco más de nuestra parte, poner más dinero incluso y tal, porque esta cuestión de pedirle a la gente eso genera fricción, pero tú cuando sencillamente lo que tienes que hacer es devaluar moneda o imprimir más moneda o hacer lo que sea, ya ni le preguntas a la gente, lo haces y punto, y luego a ellos les llega la consecuencia. Y no pasa nada, que luego retóricamente siempre podrás culpar cosas que pasan muy al norte o culpar a Putin o lo que sea, y así la gente se lo tragará. Pero efectivamente, con una propiedad verdaderamente privada, con un patrón Bitcoin en caso de que se consiguiese, etcétera, la mayor parte de estos problemas desaparecería. Yo creo que por eso, en gran parte, todos los esfuerzos que están haciendo por intentar eliminar toda alternativa a esto, claro. Sí, has tocado un tema muy interesante, Andrés, el tema de, bueno, yo dentro de mis seguidores y lo que veo por X, Twitter y demás, veo que hay una ideología más bien tirando hacia lo que podemos llamar, bueno, por supuesto, el libertarianismo, sí, y anarcocapitalismo, por supuesto, pero también hay una rama que es como muy de derechas, muy conservadora y tal, y que son más bitcoiner que los de izquierdas, ¿no? Es muy raro encontrar un socialista bitcoiner, digamos, o un comunista bitcoiner, ¿no? Y yo creo que se equivocan porque si lo que quieren ellos es una redistribución de la riqueza, qué mejor oportunidad que quitarle la riqueza a las corporaciones y quitársela al Estado para dejarlo en un sistema descentralizado, inmutable, donde todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, donde no se puede manipular el valor de ese dinero ni la impresión monetaria, y eso rompería la baraja y empezaríamos de cero. Si eres comunista, deberías ser bitcoiners, ¿no? Eso pienso yo. ¿Tú qué crees? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que hay una especie como de
espina, una especie de, sí, una especie de astilla dialéctica ahí que se le ha quedado a la gente pillada y yo le pongo mucho esfuerzo y tardes ya sabes que hago muchos vídeos, intento buscar maneras distintas de permear esas capas, esas resistencias que tiene alguna gente para pensar en estas cosas. Hay una especie de espina, hay una especie de astilla, que es la cuestión esta de, bueno, es que si todo fuese libre y no tuviésemos al gobierno para que nos defienda, para que cuide de los pobres y tal, si se lo dejásemos todo al mercado, ¿no? Si todo fuese libre, ganarían los más fuertes o ganarían los que tienen mucho dinero, las grandes corporaciones, etcétera. Y ahí la respuesta normalmente suele ser, vamos a ver, desde mi punto de vista, es cierto que tú, o sea, tú mañana le das al famoso botón, ¿no? Y si te dan un botón para acabar mañana con el poder político, el Estado y tal, le darías. Hay gente que dice que sí, porque dice, mira, mejor hacerlo ya que estamos y luego ya nos buscaremos la vida para arreglarlo. Hay gente que dice que no. Bueno, yo creo que idealmente, además, probablemente en caso de ocurrir, ocurriría de manera progresiva, de manera que poco a poco la gente fuese entendiendo estas cosas y pidiendo menos poder político. Pero independientemente de cómo fuere, si eso se eliminase, es cierto que tendrían una ventaja muy grande aquellas personas que tienen ese diferencial de capital tan grande, ¿no? De gente que ya parte de ser rica, etcétera. Lo que ocurre es que no todo es... no todo es dinero. Mira, hace un par de días estaba volviendo al libro este de David Graeber, de una nueva historia de la humanidad, ¿no? Del amanecer de todo. Entonces ahí él comenta, él tiene una aproximación anarquista distinta, un poco más desde la izquierda, un rollo un poco más colectivista y tal, pero bueno, ser era anarquista, estaba en círculos anarquistas, etc. Entonces él lo que comenta es que, y eso sí que es cierto, no todo es a la hora de ejercer el poder, es verdad que desde mi punto de vista el poder es el poder político, el poder de ejercer violencia o amenazar con ella. El poder el poder está en la boca del fusil, ¿no? Que decía Mao Zedong. O sea, ese es el poder de verdad, el poder de hacer una ley o mandar a un par de policías o que un juez te manda a la policía a casa y tal, o que te disparen, te metan en la cárcel. Eso es el poder, una cosa física. Pero es verdad que hay una especie de como de poder de segundo orden, si se quiere, también, que es el de la información. Y la información muchas veces tiene que ver con lo local y con el conocimiento local de los negocios, de tus modos de vida, de lo que quieres, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Tú si disuelves esa especie de poder político de la noche a la mañana y queda una gente que tiene mucho dinero y otra que tiene poco, la tendencia, y esto lo estudió muy bien la Escuela Austríaca de Economía, la tendencia normalmente es que el pequeño se coma al grande. Pero esto de que el pequeño se coma al grande, la gente dice, no, eso no es verdad, eso no ocurre, tal. No, sí ocurre si tú quitas todas las prebendas que tienen los grandes, como por ejemplo la propiedad intelectual, como por ejemplo las licencias, como por ejemplo los aranceles, como por ejemplo todo tipo de protecciones que tienen esos grandes gigantes. Si tú quitas eso y le permites a la gente, por ejemplo, copiarles, si tú les permites, por ejemplo, que no tenga que haber licencias para que ellos distribuyan ciertos bienes en su propio entorno, si tú quitas lo que hablábamos antes de ese efecto Cantillón, si tú quitas la centralización de las comunicaciones, la centralización de las telecomunicaciones, si tú quitas todo eso, Los aranceles. los aranceles, si tú quitas todo eso, la información, que donde se produce siempre es a nivel local, donde se produce en tu casa o en tu pueblo, en tu barrio, ahí donde ocurren las cosas, las tiendas y todo eso, eso proporciona un privilegio muy grande para aquella supuesta corporación que tiene más poder que tú, que tiene que traer esa cosa de fuera, pero que no sabe cómo están funcionando ahí las cosas en realidad. Entonces, mi visión es que la de que probablemente es en el momento en el que le quitas esa ayuda que tiene el gran capital, por decirlo en términos marxistas, una vez le quitas esa especie de ayuda, eso tiende a igualarse. No quiere decir que siempre va a ser perfecto, igualado, una utopía, no, no. Pero eso tiende mucho a igualarse porque, aparte de la cuestión del poder político, que estamos diciendo que desaparecería en este ejercicio mental que estamos haciendo, la información siempre la va a tener la gente en su bolsillo. Ellos saben lo que quieren, ellos saben lo que quiere su vecino, ellos saben qué es lo que le gusta a su familia, qué es lo que demanda, qué es lo que no. Y un ente que esté lejos de allí, eso no lo va a saber. Por eso, una vez más, volvemos al tema de la descentralización. Una vez desaparece el poder político, yo creo que la gente tampoco viviría tan acumulada en grandes ciudades. Yo creo que la gente tendería a disiparse mucho más porque no habría incentivos para estar tan cerca. Estar cerca sí, y comerciar, desde luego que también, pero no tan apiñada. Esto tiene un origen político también. Entonces yo creo que la implementación hipotética de un patrón Bitcoin, como ya que estamos hablando aquí hoy en tu canal, yo creo que traería progresivamente, no quiere decir de golpe, pero progresivamente, digamos, un mayor equilibrio, si se quiere, en este sentido, que podría ser muy sugerente también para las personas, digamos, sociológicamente de izquierdas, que yo apelo a ellas todo el tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y siguiendo el tema, vamos a acercarnos un poquito más al tema Bitcoin. Cuéntanos tu experiencia con Bitcoin, cómo la conociste,
cuál fue tu primera reacción al oír hablar de que había un dinero mágico de Internet que había creado por ahí un tío anónimo que se llama Satoshi Nakamoto. Y a ver si Sí, coincides con la reacción de la mayoría de los bitcoiners, que suele ser negativa. sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la primera vez que llega a mis oídos es hace ya muchos años. Mi padre, curiosamente, una persona, en paz descanse, mi padre, que ya falleció hace un par de años, pero una persona mucho mayor que yo, una persona de los años, nacida en los años 50, que, que en principio nunca tenía ningún tipo de creencia así por la tecnología ni nada de esto, pero sí que tenía su ordenadorcillo ahí en casa. Entonces, después de trabajar en el campo y estar ahí en el campo y tal, sí se ponía un ratito en el ordenador y hace ya muchísimos años me había dicho, yo era un chaval, yo estaba, no sé dónde estaba, pero era un chavalito, me dijo, oye, hay una cosa por ahí que se llama Bitcoin y tal, dicen que hay que poner algo de dinero ahí y tal. Y yo lo primero que le digo, ¿qué dinero si no tenemos dinero? Somos una, somos una familia Si humilde, le no hay hubieras mucho hecho dinero. caso, Andrés, si le hubieras hecho caso a tu padre. Sí, sí, no, no, total. Entonces, yo recuerdo, pues mira, fue la época, estaba creo que en 12.000 o algo así, si no me equivoco. Por aquellos años fue, de hace bastantes años. Ujú. Y entonces, así estuvo la cosa. Y creo que habíamos llegado a hacer algún tipo de prueba un par de años después, no sé qué tal. Bueno, quedó ahí un pequeño remanente. Pero la cosa está en que para mí aquello era, o sea, no conocía muy bien la tecnología, ni en qué consistía, ni qué funcionaba y tal. Era una especie como de moneda, como de internet, hay una cosa digital que no sabía muy bien cómo iba y tal. No fue hasta años después que empecé a interesarme por la cuestión, sobre todo por la parte, digamos, filosófica de lo que podía suponer una moneda irrequisable, en cierto modo, o 100% privada, o sea, con digamos, una estructura pública, pero con una implementación de claves que permite que la propiedad sea 100% privada, ¿no? Digamos, que es la cosa graciosa, Mm. paradójica de Bitcoin, y me empecé a interesar por ello. Curiosamente, habrá mucha gente, no lo sé, pero habrá mucha gente que quizás haya llegado al mundo Bitcoin y eh, a través de conocer esa tecnología, a través de conocer las ventajas que pueda traer, quizás se han eh, acercado después a ideas de corte libertario o de cuestionamiento del poder. Supongo que hay mucha gente que llega a Yo, Bitcoin y dice, yo mismo. ¿sí? Mm. Entonces llegas a Bitcoin y dices, a ver, espera, ¿esto qué problemas resuelve? ¿Qué problemas hay? ¿Qué tal? ¿Qué cosas buenas tiene? Y dices, coño, a través de esta dices, entiendo ahora dónde está el poder, digamos, cuál está el Mm. problema, empiezas a criticar por ahí. En mi caso fue al revés. En mi caso, realmente yo llego a través de años de estudio, de estudiar filosofía y toda esta cuestión, llego a, digamos, un estudio más o menos pormenorizado de todo lo que son las ideas ácratas, anarquistas, libertarias, etcétera, y bueno, de todo tipo, pero esas me interesan especialmente, un interés muy grande por la filosofía política, un interés muy grande por las distintas ideologías, etcétera, y de ahí llego a una especie de elemento que lo trufa todo, un elemento que podía, digamos, permear toda esa cosa, que es la tecnología esta de Bitcoin y las implicaciones filosóficas que tiene. Y digo, ostras, pero esto es interesantísimo, claro, porque esto resuelve un montón de estos problemas. Normalmente la gente lo asocia a la parte económica, pero es que la economía lo trufa todo en la vida. Por tanto, tiene esas Claro. otras implicaciones que decíamos antes. De que si tú haces un dinero que no se pueda requisar, si tú eliminas la tributación forzosa, si tú eliminas una serie de cosas, si a lo mejor acaba con las guerras o las minimiza al máximo, si a lo mejor acaba con tal. Las implicaciones que emanan de ahí son tremendas. Ahora bien, dicho eso, yo llego, ya digo, por ese lado. Lo que es la parte puramente técnica, digamos, de comprensión de cómo funciona y de cuál es un poco el diseño, la estructura, las ventajas que tiene, los posibles problemas tecnológicos que pueda tener en el futuro. Hace poquito me empecé a interesar por ese miedo que tienen algunos de la computación cuántica, que a lo mejor podría traer problemas y tal. Mm. Son temas, en todo caso, muy interesantes. Uno no tiene el tiempo tampoco, digamos, para dedicarle, para entenderlo al máximo, pero Mm. digamos que a la parte, digamos, tecnológica acabo de llegar, entre comillas, y siempre me Mm. pongo muy, muy abajo porque hay gente que sabe tantísimo, que lleva tantos años, que yo lo único que quiero es abrir los oídos y aprender. Sé lo básico, ¿no? De cómo funciona y tal, pero bueno, a la parte, digamos, técnica soy un advenedizo, totalmente. Sí, bueno, pero así estamos todos, estamos aprendiendo. Yo llevo 4 años haciendo un vídeo cada día de Bitcoin y me queda muchísimo para aprender. O sea, es que la parte tecnológica tienes que ser informático, matemático, criptógrafo, etcétera, etcétera. Yo creo que ni Satoshi Nakamoto lo comprendía todo y fue el que la inventó. Pero eso no quita para que sí que comprendes la filosofía, sí que comprendes cómo se maneja al día a día, cómo puedes asegurar tus claves y eso te das cuenta que te hace soberano, aunque no estás comprendiendo al 100%, al igual que no comprendes al 100% cómo funciona el sistema fiat, porque eso sí que es complejo y eso es complejo adrede, porque quieren que sea complejo para que no lo comprenda nadie y sigan perdiendo dinero con la inflación
y con la deuda y con la devaluación, porque así siguen teniendo esclavos baratos. Exactamente. Crear una especie de precariado permanente, que esto, para a quienes le interese la cuestión marxista, es aquello que llamaban el ejército industrial de reserva, es decir, tener gente en precariado o en paro que esté permanentemente tirando, digamos, de los precios del trabajo asalariado hacia abajo para poder pagarle menos a la gente, digamos, y se genera una especie de clase que contrata o que tiene los bienes de capital, etcétera, y otros que no. Pero es que esto, en cierto modo, es que es verdad que ocurre así, pero ocurre precisamente por el poder político. No se puede solucionar con más poder político. No, hay que subir los salarios, hay que poner una ley de salario mínimo. No, no, si es al revés. Si eso precisamente genera. Es más, la ley de salario mínimo, que no es para hoy, pero la ley de salario mínimo a quien ayuda es a los grandes empresarios. Esto muy poca gente lo sabe. O sea, son cosas que están muy bien diseñadas por parte de los ideólogos pro Estado, pero que se hacen precisamente para ayudar a sus amiguetes, que normalmente son los que más tienen. Aparte, otra cosa, que el propio diseño, digamos, autolimitado de origen de Bitcoin, toda esta cuestión de si los 21 millones y no sé qué, esta cuestión de que tenga un límite, esta cuestión de que sea finito, aunque sea de manera algorítmica, aunque sea de manera a nivel código, tiene unas implicaciones económicas muy potentes que la gente de a pie tampoco conoce. Tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de la deflación. En los ámbitos de la economía en general, sobre todo desde la época del keynesianismo, se ha hablado muy mal siempre de la deflación, como si fuese algo malo, una especie como de estancamiento, la economía se va a estropear, la gente no va a ir a hacer la compra, porque está triste, están todos tristes. Lo importante siempre es que haya un poquito de inflación, como para que te estén pellizcando un poquito ahí en el trasero y te animen a gastar y a invertir y a ir a la tienda y a comprar y todo esto. Un poco como si fuese una especie como de pequeña dosis de anfetaminas para la gente, para que esté un poquito más animada, un poquito de inflación para que te entre prisa en comprar, etcétera, ¿no? Cuando la deflación es la tendencia natural del desarrollo, el del ser humano en lo que tiene que ver con lo tecnológico. O sea, las cosas bajan de precio históricamente sencillamente porque nos volvemos mejores produciéndolas y más eficientes. Ya está. ¿Cuánto valía el primer ordenador, los primeros ordenadores y cuánto vale ahora el teléfono que tienes en el bolsillo, que es infinitamente más potente que aquellos ordenadores gigantes? ¿Cuánto vale al principio un vehículo que lo pudiese tener una persona adinerada, ¿no? Que una cosa como tal, y hoy en día es raro la persona que no tenga coche, no haya tenido un coche en su familia, etcétera. Y así con todo, o sea, históricamente, pero incluso en la producción de alimentos, de ropa, etcétera, históricamente las cosas tienden a bajar de precio porque hay digamos, un perfeccionamiento técnico que hace que las cosas sean más fáciles de producir en general. Bien, ¿cómo puede ser que haya un momento donde los precios suban? O sea, hemos perdido la capacidad de producirlas de manera más eficiente, somos más tontos. ¿Dónde está el problema? No, el problema está en que alguien se lo está llevando crudo y normalmente hay una serie de intervenciones que distorsionan todos los elementos que actúan en ese mercado, los mencionamos antes, licencias, patentes, propiedad intelectual, aranceles, toda esta cuestión, que lo que hacen es distorsionar eso para que algunos tengan una ventaja comparativa. Muchas veces, además, se hace también para librar a sus amigos empresarios de su competencia, de gente más humilde que podría competir con ellos, etcétera, y generar pues esas ventajas y sus privilegios. Claro, esto de pronto, esto en principio se acaba. O sea, tienes una moneda que en principio, mientras se esté minando y durante mucho tiempo, tiende a aumentar de valor. Al tiempo que esa cosa finita, un momento tenga, en el momento en el que se llegue ahí al máximo, se haya minado todo, etcétera, tienes una cuestión limitada, que además se va reduciendo con el tiempo, porque la cosa esta, ¿no? De que muchas se van perdiendo, gente que se muere y no recuerda, o no recuerda de lo que sea. Es una cosa de la cual va habiendo menos, se produce comparativamente, en principio, un aumento de valor frente a una supuesta bajada permanente de precios, precisamente por haber eliminado todas esas prebendas de las que hablé antes, que es lo que hace normalmente que se genere la inflación. O sea, que de eso que la inflación es una cosa natural y que tiene que ver con el progreso y todo eso, ¿qué va? Tiene que ver es con el privilegio de unos cuantos, y la excusa es que crecemos todos porque los gigantes crecen. No, yo creo que se puede crecer igual aunque no haya tanto gigante y la cosa esté un poquito más repartida. Por tanto, a quien le interese la cuestión de la igualdad o de las desigualdades, a quien le interese la cuestión de que no haya ultra ricos y que no haya estas diferencias, etcétera, a quien le interese la cuestión de la pobreza, aunque le interese la cuestión de las personas dependientes, que además se vuelven dependientes crónicas intergeneracionalmente, dependiendo de asistencia social, etcétera, a quien le interese toda esa gente, que a mí me interesa mucho, precisamente deberían apoyar más este tipo de cosas, porque pueden en principio suponer una solución para, si no todas, quizás para casi todas de ellas. Es potentísima la capacidad que tiene. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El mecanismo de la inflación es
una forma silenciosa de robarte el dinero, y no me extraña que los gobernantes les interese adoctrinar a la población para convencerles de que es algo bueno, porque el ladrón te está convenciendo de que meter la mano en tu bolsillo y sacar monedas es bueno para ti porque así te pesa menos el bolsillo y vas a estar más cómodo. Y Totalmente. si no te mete la mano en el bolsillo, puede que te dé un esguince porque pesa mucho y cuando estás andando o lo que sea, ¿no? O cuando te caigas y te lesiones con las monedas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tú dices, completamente de acuerdo, 100%. El estado natural de las cosas es la deflación. Porque para eso somos humanos, somos inteligentes y aumentamos la productividad. O sea, antes cultivar una hectárea necesitaba 100 tíos, ahora lo hace un tío sentado en su casa con una máquina apretando un botón. Y es 100 veces más productivo y por tanto los precios deberían bajar. Si suben es porque alguien te está robando. O sea, la tecnología empuja los precios hacia arriba, pero los políticos los empujan hacia arriba con tanta fuerza que en algunos activos, no en todos, en algunos activos consiguen que suban de precio, y no solo que suban de precio, sino que con el efecto acumulado, que se multipliquen por 2, por 3 y por 100, y si no, ahora los huevos, pues ya vamos camino de que un huevo va a costar 1 euro dentro de poco. ¿Por qué? Sí, ¿Cómo puede claro, ser eso? Es un disparate. Entonces, es bueno, un disparate total. Lo que pasa es que las razones que llevan a eso son suficientemente alambicadas, suficientemente barrocas y complejas, como para que la gente diga, bueno, tiene que haber algún tipo de problema o quizá hubo una sequía. Siempre están con lo mismo. Sube el precio de no sé qué, nada, seguro que no llovió o algún problema. Siempre están con cosas de esas. Y muchas veces, a ver, a veces ocurren, lógicamente, elementos climáticos pueden afectar alguna cosecha, alguna cosa, pero por lo general, yo lo que digo siempre es... compañeros, compañeras, rascad un poquito en la superficie, porque si rascáis vais a encontrar una regulación detrás, vais a encontrar una intromisión del poder político en la tendencia natural, digamos, del despliegue autónomo de los seres humanos, que es el desarrollo más o menos consciente de la tecnología, el aumento más o menos productivo y una búsqueda de lo mejor para cada uno, que en un entorno de libertad normalmente, por una condición humana nuestra, pasa por hacer mejor la vida de otras personas también. Que esto es otra cosa que se les escapa, que tú para poder vender algo, intercambiar algo, tienes que ofrecerle a alguna persona que esa persona quiera. Y que en estos intercambios voluntarios normalmente se produce algo que es casi mágico para ellos, por eso no lo entienden, que es que ambos ganan. Esto es una cosa inaudita, porque en el mundo de las matemáticas y en el mundo de la abstracción donde viven estos ideólogos, eso no existe nunca. O sea, si quitas de un sitio y lo pones en otro, hay uno que gana y otro que pierde. Pero es que sí, el juego del suma cero que se llama. el juego de suma cero, pero es que en los intercambios, digamos, intersubjetivos, humanos, no ocurre eso. No, Si yo te doy mi micro y tú me das tu gorra, por alguna razón, es ganamos, que ganamos los dos, yo sí. prefiero tener tu gorra que tener el micro. Porque si no, no lo aceptaría en un primer término. Y tú aceptas eso porque dices, pues casi prefiero tener el micro. Los dos sentimos que ganamos. Y subjetivamente ambos sentimos que hay una mejora. El problema está cuando la arrogancia lleva a un tercero, a alguien que esté mirando, a venir y decir, no, no, Andrés, es que te están estafando, ¿no? Es que te están ofreciendo una cosa que vale menos. Eso será para ti. Para mí, subjetivamente, tiene una ganancia. Pero siempre que se produzca en un entorno de libertad. Esta es la cuestión, que se haga de una manera voluntaria. Claro, uno nunca intercambia algo si no está convencido de que está ganando. O sea, si yo te intercambio mi bici por unos euros, es porque yo creo que necesito ahora mismo los euros más que la bici. Y tú lo haces porque necesitas más la bici que los euros. Y eso en un Eso es. mercado libre, eso sí, ocurre así, sin coacción y sin manipulación y sin poder coercitivo del Estado, poniendo precios o con control de alquileres y cosas, ¿no? Luego le echamos la culpa al casero de que es un avaricioso o al de Mercadona que ha subido los precios, ¿no? Pero bueno, Pero hay una cosa que es cierta. sí, En ese intercambio, muy rápido, en ese intercambio sí es verdad que ha habido condicionantes históricos que han hecho que las personas intercambien, digamos, por ejemplo, su trabajo por dinero, ¿no? mm, En principio parece voluntario porque dicen, bueno, si va a ir a trabajar a cambio de ese dinero, en principio será porque prefiere tener ese dinero antes que no ir a ese sitio, y es cierto, lo mismo con el intercambio de bienes, etcétera. Pero ha habido elementos históricos que también tienen un origen político y estatal la mayor parte de las veces, que hacían que para esa persona la mejor opción sea realizar ese intercambio. Es decir, tú puedes forzar, en cierto modo, ese intercambio. Si el poder político a ti ahora te quita todo lo que tienes en la nevera, toda tu ropa, toda tu cosa, etcétera, imagínate, el gobierno, ¿no? Te quita todo eso, bueno, te deja sin nada. Y voy yo allí y te digo, tío, te ofrezco 50 euros o 10 euros para que puedas comer o lo que sea, si tienes hambre, a cambio de que trabajes para mí.
dirás, bueno, tú lo aceptas, trabajas para mí, imagínate, un día o dos. Tú lo aceptas voluntariamente, es cierto. Prefieres trabajar para mí y tener ese dinero que no tenerlo. Pero hay unos condicionantes previos a eso que te han generado una situación de necesidad, digamos, que hacen que tu mejor opción sea venir conmigo. Eso es cierto también. Pero yo lo que suelo decir a eso, que es una crítica que también se suele hacer mucho desde la izquierda, digo, es verdad, es totalmente cierto. Pero decidme quién hizo eso. ¿Quién genera esas dificultades normalmente? ¿Quién hace que la gente se empobrezca tanto? ¿Quién hace que la gente esté en situación de desventaja y de desigualdades que tienen origen político? ¿Quién genera la mayor parte de esos pozos de pobreza? ¿Quién hace que la gente de abajo cada vez le cueste más la cesta de la compra, etcétera? Sois precisamente vosotros, para generar esa especie de tensión hacia arriba, de que la gente se pueda vender por menos. Esa es la cuestión. Al eliminarlo, precisamente de lo que se trata es de que la gente, de motu propio, por tener mejores condiciones, acabe exigiendo cosas mejores. Esa es la cuestión. Y a eso se podría llegar precisamente con lo que estamos hablando ahora. Sí, perdona, aquí vas a pasar a No, otro no, tema ya. efectivamente, sí, sí. No, quería también hablar del tema de la propiedad privada. Si tú crees que existe realmente algo que podemos llamar propiedad privada pura. Hmm. A ver, yo creo que históricamente aquello que llamamos propiedad privada ha estado ligado de una manera u otra a la capacidad que tiene el propietario, el individuo propietario, o la familia propietaria, o las personas propietarias, de, em, digamos, imponer de algún modo la eh, percepción o la decisión de que eso es de ellos y no de otra persona. Es decir, la capacidad de, si bien no de ejercer violencia, al menos sí de que la gente tenga, es decir, o bien lo proteges con violencia, ¿no? O con amenaza de violencia, con poder, o bien lo proteges con algún tipo de información, o con aceptación comunitaria. O sea, en un pueblo. Esto es un tema que se suele hablar mucho se suele hablar mucho de él cuando la gente te dice que tiene que haber un Estado para que exista la propiedad privada, porque alguien tiene que tener un registro y toda esta cuestión, ¿no? Vale. Esto no es exactamente así, ni históricamente ni localmente, digamos. Yo tuve una discusión con un chico una vez por internet que me decía que cómo sabía yo que algo era mío si no había un gobierno que lo dijese, ¿no? Entonces, poniéndome un poco poético, yo le decía, mira, hay una casita de madera, una finquita, que mi familia adquiere a principios de los 90, justo antes de que nazco yo, mi padre planta allí un manzano, esto todo es real, y yo tengo fotos allí, soy un bebé y estoy allí en una mantita al lado del manzano, y ese manzano va creciendo con los años, pasa, tal, no sé qué, fallece mi padre, pam, 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 pam. Vale, yo digo, ese manzano y esas manzanas que caen y yo la cojo, la muerdo, etcétera, es mío. ¿Y cómo sé que es mío? Hay muchas formas, pero me decía uno, ¿cómo sabes que es tuyo? Lo primero que le dije, para provocar un poco, le dije, ven por ahí un día, salta el muro, intenta coger una manzana y verás de quién es la manzana. En un momento, en un segundo lo vas a saber. Ahí ya se entiende un poquito por dónde va la cuestión de tal. Pero Ujú. hay otra cuestión, que es que la información local que hablábamos antes, uno cuando va a los vecinos por allí cerca y les pregunta, ellos saben de quién es ese sitio. Ellos sí lo saben. A lo mejor tú vas luego al catastro o a una oficina de no sé qué y pone que es de otra persona. Pero es que eso da igual, porque si esa persona que aparece en el catastro, por ejemplo, que no es la propietaria real, imaginemos, ¿no? Que esto pasa a veces en las fincas por ahí, esa persona dice, ah, no, yo como legalmente tengo derecho a eso, me voy para allí. Los vecinos no se lo consentirían, ¿eh? Los vecinos llegarían allí y dirían, no, no, perdona, usted, aunque lo ponga ahí en el registro y tal, a mí me da igual el registro. Todos sabemos que esa parcela la compró no sé quién, o fillo de tal, fai no sé cuántos años y tal, y que eso les pertenece a ellos. Entonces, es una cosa normalmente entendida también por la comunidad o la gente de ese entorno. También está esta cosa que decía de la capacidad de defender, digamos, tu propiedad, ¿no? Y de tal. La adquisición de la misma, pues están todas estas teorías, ya sabes, de que viene de Locke, de mezclar tu trabajo con la tierra, ¿no? Para crear propiedad, pues el famoso homesteading, ¿no? Pues hay un terreno que en principio no está habitado por nadie, vas allí, mezclas tu trabajo con esa tierra, es decir, la cultivas, lo que sea, vives ahí una serie de años y pasa a ser propiedad tuya porque no era de nadie antes y tú lo has mezclado. Son maneras distintas históricas de justificar esa cuestión de la propiedad. Y luego, cuando llegan estas nuevas ideas de corte más o menos revolucionario, que empiezan a cuestionar también la cuestión de la propiedad, ya desde Proudhon, por ejemplo, los primeros anarquistas, mutualistas y tal, se empiezan a cuestionar la cosa de la propiedad privada. Desde mi punto de vista, a veces
hablando de la propiedad privada como aquello que la propiedad sería más bien la propiedad privatizada, es de lo que ellos estaban hablando, es decir, de cosas que aquellas entidades políticas o aquellos terratenientes, etcétera, le habían robado a la gente que sí era propietaria en origen. Lo que pasa es que el problema estaba en que antes de esos intelectuales había muchas personas que eran propietarias de terrenos o de sus pueblos, casas, etcétera, pero como no tenían esa capacidad, digamos, dialéctica, ni les interesaba, ni siquiera tenían que haber, no tenían necesidad de llamarle propiedad privada, era su casa o su tierra o lo que fuese, no había ninguna manera, digamos, de configurarlo. Llegan estas personas, sí que se producen los famosos enclosure, la, los expolios que se producen en determinado momento, y a eso de repente le empiezan a llamar los propietarios, que realmente son grandes propietarios, son aristócratas, son personas cercanas al poder, etcétera, pero es una propiedad que proviene de un robo, por tanto no son propietarios legítimos. Entonces, hay muchas maneras de referirse a la cuestión de la propiedad. Lo que parece, en principio, la cuestión técnica, estructural y filosófica de Bitcoin, lo que parece solventar precisamente es esto, es buscar una manera a través de tecnología, a través de información y de código, de un diseño aparentemente magistral, el intentar crear lo que podría ser la propiedad privada más refinada que ha habido hasta ahora, una propiedad privada real, totalmente real, ¿no? Y esto es una cosa muy atractiva para las personas a las que nos interesa la cuestión esta, claro, de la propiedad, de qué es de quién debe gestionarlo, etcétera. Ahí está la clave. De eso seguro que me puedes contar más tú a mí que yo a ti. Sí, sí, pero me interesa mucho tu opinión. No, el tema sí, nosotros tenemos aquí un dicho, ¿no? En la comunidad Bitcoin es que la única forma de propiedad privada que existe es Bitcoin. Porque todo lo demás es usufructo o depende de regulaciones o depende de leyes o depende de políticas y puede ser confiscado en cualquier momento por un político, el político de turno. Tu coche no es tuyo, tu casa no es tuya, tu terruño ese donde naciste, te lo pueden confiscar con cualquier excusa porque pasa por allí el ave o porque has dejado de pagar el IBI un mes, cualquier historia, por el bien común, con esa excusa del bien común te lo pueden confiscar. Entonces, realmente Totalmente. solo es tuyo si o lo puedes defender, pero claro, ¿quién lo puede defender frente al Estado? Con el poder coercitivo que tiene y con el monopolio de la violencia que tienen. Nadie, es imposible. Otro Estado, pero tú no. Eso es. Pero el Estado, con todo su poder, no puede adivinar tu frase semilla, no puede adivinar tus 12 palabras, a no ser que tú se las digas. Que sí, luego entraríamos ahí en que te pueden coaccionar y te pueden decir o te pudres en la cárcel o me dices las 12 palabras. Sí, hasta ahí sí llegarían. Pero la forma más pura de propiedad privada nosotros consideramos que es Bitcoin, muy por encima de, por ejemplo, la propiedad inmobiliaria, que al fin y al cabo es tan solo usufructo. Porque Totalmente. ese edificio está construido en un país y ese país pertenece al gobierno, al Estado. Sí, sí. Y además te pone cortapisas, o sea que no, Mm. se decía en el derecho romano eh, eh, usus fructus y abusus, ¿no? O sea, tienes derecho de uso, derecho al fruto y derecho de abuso también. Es decir, si quiero poner una bomba a mi casa y romperla, debería poder si fuese mía, pero no te dejan. Del mismo modo que no te dejan pintarla del color que tú quieras, ni ponerle un añadido, etcétera. Efectivamente, Por tanto, efectivamente. no es cierto que sea tuya realmente, sino que tienes efectivamente, como decís, el usufructo. Estoy totalmente de acuerdo. Con la parte de Bitcoin, lo que dices de que no te pueden forzar a que des la clave y todo esto, está guay. Yo te quería, perdona por hacerte yo la pregunta, que Sí, es al revés, pero te pregunto, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que veis posible llegar a un estadio en el cual se pueda amenazar a la gente pues, con penas de cárcel por no dar sus claves, lo que sea? ¿Creéis que eso podría llegar así? ¿O creéis que hay que digamos, la comunidad es suficientemente amplia y suficientemente rocosa como para que habría, digamos, por cuestión puramente de prestigio, de lo terrible que es meter a alguien en la cárcel por una cosa así, que digamos que sean reacios a hacer algo así por la fama que les traería o el mal aspecto que le daría frente al resto de la sociedad? ¿Cómo lo veis eso? ¿Creéis que se puede llegar eso ahí? ya está ocurriendo y ya ha ocurrido. Hay gente en la cárcel y que han aliviado, digamos, su pena de una cadena muy larga dando las claves, por ejemplo. Hay gente que ha cedido casi Estados Unidos tiene 327.000 Bitcoin y todas han sido confiscadas. Y han sido confiscadas porque el dueño ha entregado, a cambio de prebendas, ha entregado esas claves. O sea que el poder coercitivo del Estado esté ahí y sobre todo esto ocurre en grandes fortunas
y luego obviamente ellos te lo maquillan y te dicen, es que este era un hacker, un ladrón que robó no sé qué, y por eso es justo que vuelva a nosotros y tal. O sea, eso Ujú. te lo dan, te lo venden con propaganda y encima quedan bien. Claro. Porque como el 99% de la población ni es Bitcoiner ni lo comprende cómo funciona, pues encima quedan de puta madre. Pero, bueno, formas de evitar eso para un pez pequeñito, como podemos ser tú o yo, son no tener tus claves de forma disponible. O sea, guarda tus claves muy lejos de ti y de esta forma, pues ni con el poder coercitivo digo, mira, que no, es que están en otro país, están en otro sitio, voy a necesitar 3 meses de viajar por aquí y por allá. Y claro, en el tema de lo que llamamos el ataque de la llave inglesa o otros tipos de ataques, ¿no? Que te vienen a casa a robar, si es muy hijo puta, pues te va a matar. ¿Qué vamos a hacer? Pero si no lo tienes, no se lo puedes dar, ¿sabes? Entonces, Ujú. esa es un poco la Eso me decía un estrategia. amigo hace poco. Sí, Una estrategia de protección a nivel incluso de ni siquiera tú poder acceder a esa claro, cuestión, sí, ¿no? a eso sí, sí. Porque si la tienes tú y alguien te pone una pistola, la vas a dar, ¿no? Entonces, claro, luego llega un momento que. Pero sí, en caso de. Pues ahora mismo hay un tema candente, justo ahora, es que había un minero chino que tenía 127.000 Bitcoin. Estados Unidos ha conseguido las claves de este minero porque, bueno, se le acusaba también de hackeo y no sé qué hostias. Y ahora mismo esas 127.000 Bitcoin han pasado, ya se puede ver en la blockchain, han pasado a manos de los Estados Unidos. Entonces ahora China reclama de que eso era de un ciudadano chino y que las quiere de vuelta. O sea que ya estamos aquí. Va a haber una guerra por Bitcoin al final, ¿eh? Tanto que Bitcoin iba a protegernos de las guerras y al final la tercera guerra mundial va a surgir por Bitcoin. Claro, pero ahí no podemos culpar al Bitcoin, No, sino a la codicia de esos exacto, estados, claro, exacto. Ya se están dando lógicamente. cuenta de que es algo tan poderoso y tan escaso como el oro y quieren tener una reserva estratégica para luego apuntalar su sistema fiat en algo un poco más sólido que lo que hacen ahora, que está apuntalado en deuda. Y eso es la Ya. deuda, es la palabra de un político, eso no vale nada. Entonces, bueno. Bueno, pues ya llevamos ya una hora, Andrés, y no te quiero robar mucho más tiempo, porque yo estaría aquí encantado, yo te he escuchado durante cientos de horas y sé que tú, si te pones a hablar, no solo hablas mucho, sino que hablas cosas muy interesantes, muy profundas. Pero bueno, Gracias. por último, te preguntaría un poco sobre. Justo ayer, escuché tu último vídeo de la inteligencia artificial. Mm. Lo sacaste ayer, ¿no? Sí, 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 en YouTube, sí. sí. Y bueno, y. Pero lo digo porque antes mencionaste mi canal de YouTube y tal, pero yo donde más fuerte soy es en Instagram. Ah, Como, vale, bueno, vale, no vale. sé si Sí, sí. vos lo tienes Instagram, pero Sí, en yo Instagram no es lo uso, donde... no. Yo te sigo por YouTube, sí. Pero Ah, ahora vale, al pues claro. final nos cuentas en qué canales estás para que mis Vale. seguidores te sigan a ti. Sí, este Eh, vídeo, del que hablas, es un vídeo horizontal que subí ayer en YouTube, efectivamente, vale, sí, vale. de la Sí. inteligencia artificial. Sí, porque a mí siempre me sale la notificación y digo, esto hay que verlo. Bueno, Ujú. hablaste también de que la lucha contra, o sea, que con la IA, el argumento tuyo era que con la IA ahora no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces, Ujú. por eso muchos están defendiendo el papel del gobierno, el papel del Estado, para que nos defienda de la IA y que regule y que machaque todavía más y que nos defienda de la IA. Y tú, como bien dices, lo más importante es la reputación y la confianza. Entonces, Mm. si tu abuelo compraba carne en un carnicero Mm. y tu madre compraba carne en el mismo carnicero, tú vas a comprar la carne en el mismo carnicero porque si ha alimentado bien a a 3 generaciones, es que Eso es. es un carnicero confiable, ¿vale? Independientemente de lo que diga el gobierno, de que tenga una Independiente. etiqueta de la Unión Europea, me da igual. O sea, Eso tiene más llevo comiendo esa carne 30 años y estoy perfectamente. O sea, que Eso tiene más, es más de fiar que una regulación que te venga de Bruselas, eso seguro, ¿vale? eso es. Pero sin embargo, Bitcoin se nos llena el pecho a los Bitcoins diciendo que Bitcoin es un sistema sin confianza, trustless, porque Ujú. está basado en las matemáticas, está basado en la criptografía y no necesitas confiar en el que te paga en Bitcoin, ni él necesita confiar en ti. Es una transacción donde no hay una deuda, no hay un IOU, no hay un pagaré,
no hay una promesa futura, sino que si te llega el Bitcoin, ya te ha llegado y ya yo ya no lo puedo quitar de ahí, de tu billetera. De pronto Mm, ya mis claves ya no sirven y las claves que sirven son las tuyas y yo no las tengo. Entonces es un ujú. sistema que se autodenomina un sistema sin confianza. ¿Tú crees que esto es positivo o es negativo? ¿Sería mejor vivir en un mundo donde hubiera confianza y te pudieras fiar de la gente? ¿O está bien que haya una herramienta que ni siquiera necesite confianza? Porque a veces necesitamos interaccionar con gente con la que no conocemos, ¿eh? El carnicero de tu pueblo lo conoces toda la vida, pero cuando estás por internet Mm, estás negociando con alguien en Taiwán y no lo conoces y no sabes mm, si es de fiar o no. Entonces, ujú. ¿crees que es bueno que haya sistemas sin confianza o no? Es muy buena pregunta. Es que yo creo que en las interacciones en las cuales interviene la confianza en nuestro día a día, eh, suele haber elementos que son inmutables. Por ejemplo, en el momento en el que se intercambiaba o se comerciaba con, no sé, con víveres o con lo que fuese, y se intercambia oro, ese oro en principio también era inmutable, en el sentido de que más allá de las comprobaciones de ver cuánto de puro era o cuánto pesaba, etcétera, que esas comprobaciones se van haciendo, oye, esta moneda está limada, ¿no? O esta moneda vale menos, o esto no es, esto no es oro, sino que es oro mezclado con plata, mezclado con toda esta cuestión de la pureza, de los quilates y tal. em, una vez superado eso, entre comillas, una vez sabe el que lo da y el que lo recibe que eso es oro, en el fondo digamos que esa eh, ausencia de confianza está depositada en el hecho de que el metal ese sea inmutable. Esto es el equivalente a que en el Bitcoin en sí como estructura no funcione la confianza per se. Pero si te fijas en todo lo demás, sí. Es decir, cuando se hace un intercambio, por ejemplo, de estos, donde hay un usuario que lo vende, ¿no? Y tú le quieres comprar, o lo que sea. Esta cuestión, por ejemplo, que hay a veces de cosas que tienen que ver con reviews y con reputación, etcétera. O esta persona ha hecho 900 interacciones y tiene un 100% de buenas evaluaciones y tal. Eso es muy bueno también para ti. Eso no quiere decir que el Bitcoin que vayas a recibir vaya a ser mejor o peor. Es Bitcoin y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que la experiencia de ese intercambio seguramente vaya a ser, tenga más probabilidades de ser positivas. Frente a eso también, además, generan esas tecnologías maravillosas, que tú conoces muchísimo mejor que yo, donde pues efectivamente ¿no? se manda, se bloquea y hasta que la otra persona no recibe la cosa y da el visto bueno. Eso son unas tecnologías maravillosas, ¿no? Donde en principio uno dice, vale, deberíamos fiarnos de otros, pero tú, ¿por qué te vas a fiar de un tío de Bélgica que no conoces de nada? Es que no tienes por qué, es que no lo conoces precisamente. Entonces, esto rompe un poco la cuestión del número de Dunbar, rompe un poco la cuestión de tener que confiar en gente del otro lado del mundo que ni siquiera conoces porque te podrían estar estafando. Pero es que esa es la cuestión, es que va más aún a favor del argumento que doy yo. Es que tenemos que partir de la base del esta máxima, este adagio latino del caveat emptor, ¿no? Caveat emptor es el consumidor tiene, tiene que cuidar de sí mismo, tiene que tener cuidado. Es decir, el que va a una tienda tiene que contar con que igual le estafan. Tiene que mirar bien el producto, ver si le dan prestaciones, preguntarle si lo aseguran y si no funciona bien, si se lo puede devolver o tiene 15 días para devolverlo. El consumidor es el que tiene que pedir esas cosas, si las quiere. Si prefiere un precio más bajo, pero sin esas condiciones, pues lo puede elegir también. Pero el consumidor tiene que pensar que en cualquier momento se la pueden meter doblada. Por tanto, autonomía, pensamiento crítico, capacidad crítica, etcétera. Hay que partir de esa base. Ahora, que haya cosas inmutables, que en el intercambio de lo que es la cosa en sí, como estructura, no intervenga la confianza, que se inventen sistemas como ese que mencionamos antes, a partir del cual se bloquean y solo se desbloquean cuando la otra persona dé el visto bueno y los dos den el ok y tal. Eso es maravilloso, porque elimina muchos problemas. Ahora, en la implementación de eso en el día a día, la confianza va a seguir operando. Y si tú tienes en tu teléfono un Bitcoin o una capa paralela o lo que sea, con lo que estés operando para comprarte un tarro de miel o lo que sea, tú vas a tener que, aunque tú estés implementando eso, en este caso usándolo como moneda más que como reserva de valor, si tú lo vas a utilizar, sigue trabajando la confianza porque te han contado pues, que ese tío tiene miel de muy buena calidad, que no le mete sirope ni lo licúan y tal, sigue interviniendo la confianza. Es decir, muchas veces la confianza se construye encima de cosas que en principio son inmutables, para que ahí no haya ningún problema y entonces podamos pasar a dar paso a ser humanos, digamos, y empezar a interactuar como personas. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que Bitcoin es sin confianza es en el mecanismo de pago. En todo lo demás sí se requiere confianza. Sí.
y en algún vídeo lo he comentado yo también. O sea que sí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí ya de momento y yo encantado de repetir si te prestas, incluso más horas, porque ya sé que tú tienes ahí mucha sabiduría para compartir y a mí me has abierto mucho la mente y bueno, una anécdota que me viene a la cabeza ahora es, por ejemplo, que las carreteras se construyen para que llegue Hacienda a tu pueblo y te pueda cobrar impuestos. Eso ha pasado muchas veces, sí. El taxman en Nunca, Reino Unido, a veces eran nunca, malas noticias. nunca lo había pensado así, pero es una gran verdad. Así que los seguidores de este canal de Bitcoin para Pobres os recomiendo encarecidamente que os suscribáis todos en Instagram y en YouTube y en todos los canales que tú estés, ahora nos los cuentas, porque vais a aprender esa parte filosófica que tiene Bitcoin que a veces se ignora un poco y nos vamos más a la parte económica y a la parte técnica y a la parte criptográfica y demás. Pero es muy importante saber de dónde viene todo esto de Hayek, economía austriaca, Mises, Menger y toda esta gente, ¿no? Rothbard y todo esto, ¿no? Entonces, tú eres el experto en todos esos, y tú lo cuentas mejor que nadie porque eres muy elocuente y Dios te ha dado el don de la palabra. Así que, bueno, Muchas gracias. despídete y recomienda tus canales. Bueno, muy amable. Nada, pues a mí me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, siempre con mi nombre, Andrés Caramés, en Instagram. En Instagram es donde estoy más fuerte, donde tengo más seguimiento, digamos. Subo bastantes vídeos verticales y tal. Y luego tengo el canal de YouTube, que estoy intentando darle caña. Siempre es más difícil el contenido largo y lo típico, tiene menos retención y tal, porque para aguantarme a mí 1 hora y media ahí dando la chapa sobre un tema de Para estos, nada, te quedas corto. sí, gracias. Estamos intentando apelar a la mayor cantidad de personas posibles para que se acerquen a estas cositas. Y luego también, pues mi editor lo sube a pues, TikTok, Facebook y todo esto. A mayores tengo una pequeña comunidad llamada Micelio, que es donde, bueno, es una cosa ya un poquito más nicho para café para los más cafeteros, donde pues debatimos, proponemos ideas, hacemos incluso encuentros semanales de manera digital y a veces personales también en persona. Hace poco en Madrid nos vimos y tal, una especie de pequeña comunidad donde creamos pues así sinergias, hablamos de proyectos y tal. Está muy guay. Es muy baratito, puede acceder quien quiera y se aprende mucho. Y si quieres probar un mes o dos y luego salirte, pues no tiene ningún tipo de permanencia ni nada de eso. Eso es otra de las comunidades que tengo. Pero si no, eso, al menos pues Instagram, YouTube, si me queréis seguir por ahí, encantado de, de teneros por ahí y espero que os interese lo que allí digo. Muy Y a ti bien, muchas pues gracias por invitarme y te acepto la invitación de nuevo, así que hablaremos y podemos darle un segundo asalto otro día. estupendo. Muchísimas gracias, Andrés.